La historia que les voy a narrar es un reto muy grande. Fue un hombre de Estelí, Nicaragua, Manuel Edgardo Chamorro, quien se comunicó con su servidor, para contarme este terrible suceso. He quedado sumamente sorprendido con esta anécdota. Y no es para menos, porque el día de hoy, después de 60 años, lo que se le prometió al mismísimo enemigo de la verdad y la justicia, y a la vez amigo de la violencia, el desorden y el pecado, es decir, al mismísimo ángel caído, fue cobrado. Sí, lo que se le prometió al maligno fue reclamado. Si usted desea contarme su historia, no lo dude y escríbame en los comentarios. Si puedo y el tiempo me ajusta, con gusto voy a contar su historia. Comencemos. Era un 15 de septiembre de 1961, más o menos a eso de las 2 de la madrugada, en la comunidad de Estelí, Nicaragua. Carlos Chamorro Fonseca estaba postrado en la orilla de un camino, herido, golpeado y borracho. Este personaje era un jugador y bebedor empedernido, lujurioso, mal portado, mal hijo, mal esposo y mala paga. Sí, en especial era un mala paga. Su credibilidad había quedado por los suelos. Cuando quería beber o jugar en los círculos de cartas y barajas, hacía lo imposible por conseguir plata. Si era necesario robar o estafar a su madre o a cualquiera de sus hermanos, no dudaba en hacerlo. Había sobrepasado el límite de la vergüenza humana. Esa madrugada, Carlos Chamorro tomó la peor decisión que pudiera tomar un ser humano en este mundo terrenal: hacer un pacto con el maligno. Resulta que este tipo había tocado fondo, sin dinero, sin trabajo, sin familia, sin amigos y sin Dios. Y en ese momento, por si fuera poco, estaba casi por pasar al mundo de los que ya no respiran. Sangraba por la boca y oídos. En la cabeza tenía varias heridas de machete. Los ojos los tenía morados y ensangrentados. De la boca no vale la pena hablar, pues tenía los labios estallados a causa de los golpes de pedradas que había recibido 4 horas antes. Mejor se hubiera despedido de este mundo. Hubiera sido mejor que una jauría de perros callejeros lo devoraran. Sí, eso habría sido mejor. Lo más bueno que le hubiera sucedido, porque el maligno aprovecha la debilidad y la desesperanza del que ya no es más temeroso ante los buenos comportamientos. Sucede que la mano afectuosa de un hombre de apariencia afable y generosa lo rescató del suelo lodoso y frío. El moribundo tenía conciencia de lo que sucedía, y ese detalle le tocó el corazón,
pues seguro estaba que ninguna persona que lo conociera por su mala fama le iba a brindar la más mínima ayuda. Mientras daba asistencia, el extraño le limpiaba las heridas y le ofrecía palabras de consuelo. Le pedía con insistencia al que casi daba el último respiro que no dejara este mundo. Cubría el cuerpo de Carlos, lo cargó en sus hombros y en poco tiempo lo tendió sobre una cama en un cuarto casi oscuro. Carlos no dejaba de darle las gracias. El extraño atendía al moribundo con esmero casi materno. Acariciaba su cabello, les frotaba las manos y trataba las heridas con suma delicadeza. Agua, leche, jugo, refresco. Lo que Carlos deseara, eso le daba el hombre. Gracias, hermano, repetía continuamente Carlos. Gracias, gracias, gracias. No tengo cómo pagarte. Soy pobre, estoy en la ruina y nada tengo que ofrecerte para devolverte el favor de rescatarme del más allá, le dijo Carlos en su angustia. Tenés mucho que darme, un gran tesoro. Tenés un alma. La respuesta del enigmático no impactó a Chamorro, porque era el extremo de la desgracia. Otra mala acción no le causaba timidez. El alma, eso no le importaba. Sin embargo, la propuesta no era su alma, sino el alma de su nieta, la que aún no había nacido, sino hasta el año 2022. La propuesta era clara. El tipo extraño le solventaría toda clase de necesidades económicas. Le daría riquezas, poder y placeres. El que estaba cercano a la muerte decidió entregar el alma de su primera nieta, de su hijo, el que aún tampoco había nacido. Mejor no hubiera nacido el maldito, mejor se lo hubieran comido los buitres, las zarigüeyas y los gusanos. ¡Qué terrible decisión! Entregar a su nieta no nacida para convertirse en rico y poderoso. Es impensable. La mala decisión de un irresponsable, estúpido, terco y malo. Sí, malo. Porque solo una persona mala hace un pacto con el maligno. Porque hacer un pacto lo convierte en socio. Socios bajo un contrato de sufrimientos y toda clase de humillaciones, vejámenes y sinsabores para una pequeña que nada podía hacer sino despojarse de su alma. Pues desde años atrás el imbécil y maldito la había entregado. ¡Qué mala decisión! ¡Qué triste! El afán del tener, el poder y el placer arrastran al ser humano a extremos que no tienen nombre. ¡Qué barbaridad! Hubiese sido mejor que los cerdos de monte lo despedazaran y se repartieran sus vísceras, manos y piernas. Pero el enemigo tenía todo bien planificado. El príncipe de este mundo encontró en Chamorro la presa ideal para hacerlo caer en tentaciones que rindieron en frutos dorados y suculentos. Claro, el muy desgraciado al poco tiempo se paseaba como el ave del paraíso entre la gente. Carros, mujeres, casas, negocios, propiedades, fincas, lujos y
Poder, sí, poder. Fue alcalde y luego diputado y disfrutó del poder, del placer y del tener. Pero, ¿a qué costo? Lo peor de esta historia tan triste y desgarradora comienza un día de junio del año 2022. La pobre niña no es dueña de su alma, rechazada desde el embarazo, varios intentos de aborto, mal alimentada desde el vientre y desde el vientre fue víctima de vejámenes, pues una mala madre escogida por el maligno se dio a la tarea de odiar su panza, odiar su parto, odiar el ser que trajo a este mundo. ¿Qué culpa tiene la niña, Dios santo? ¿Qué culpa tiene? Malditos, malditos, malditos. Era mejor que no hubieran nacido. Le arruinaron la vida a una pobre niña que antes de nacer estaba destinada a sufrir. 1000 veces malditos. ¡Qué rabia, Dios santo! ¿Cómo puede haber gente tan mala? Y nació la que nunca iba a dejar de sufrir. Enfermedades, dolores abdominales, llagas en su cuerpecito, calenturas. ¡Qué rabia, Dios santo! Y los bienes del maldito, carros, casas, fincas, negocios. Bah, eso pasó a manos de otros malditos que solo piensan en tener poder y placer. A la nieta, ¿cuánto de herencia? Nada. Ni siquiera el padre supo de su embarazo y la madre no supo ni quién fue que la preñó. El resultado de una mala decisión, hacer un trato con el maligno. Toda mala acción trae consecuencias negativas. El nombre de la niña nunca se los voy a decir. Si es hija de Dios, eso no lo sé. Abandonada el mismo día del aborto. ¡Qué tristeza! La cuna, un botadero de basura. Sus compañeros de sala, ratas, perros y moscas. El gran poeta no estaba equivocado. El alma de la bestia es pura. Las bestias no atentaron contra la vida de la que yacía entre desecho de bolsas plásticas, latas y hediondeces. Las ratas y los carroñeros fueron más compasivos que la arrojó entre despojos. ¿Llegó el enemigo en su rescate? No. No llegó. Claro que no. Esa criatura nada tenía que ofrecer. El maligno usó una de tantas maneras más horribles de burlarse de su imagen y semejanza, su mayor creación. Malditos, 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 malditos. ¿Qué culpa tiene la niña? Por la mala cabeza de un imbécil que no pensó en consecuencias, no pensó en el futuro, que ni siquiera dudó en dar un sí mayúsculo a cambio de una bolsa con monedas de oro. Llegó un viejo. No sé si fue Dios quien lo llevó hasta donde estaba la que apenas respiraba. Lo que sí sé es que mejor la hubiera dejado morir, que se muriera la niña, porque el viejo en ella descargó toda su maldad y su ira, le dio de comer solo para mantenerla viva y sigue viva. Vive entre basura, un fenómeno.
sin alma, un trozo de carne y huesos, pagando las consecuencias de una mala elección 61 años antes. ¡Qué tristeza, Dios mío! Y la niña sigue ahí, la entregada, sigue sufriendo como un fantasma. Ahora mismo sufre. Su única misión en este mundo terrenal es sufrir.